¿Qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y como estáis viendo, hoy os traigo el TOTS de Lenglet. Un SBC que sale por 110.000 monedas. No nos dan malos sobres, la verdad. Nos dan un mega sobre y un sobre de jugadores electro único. Y vamos a ver cómo está. La primera plantilla vale 45.000 monedas. No necesitamos ir, solo 84 de valoración. Ya sabéis, tened cuidado con los jugadores que han cambiado de media. Los cambios de equipos, aunque aquí creo que no hay ninguno, pero bueno, por si acaso. Empezamos por William José, Jonas, Paulinho, Talisca, Arthur, Alan, Felipe, David Luiz, Miranda, Ziyech y Neto en portería. Pasamos a la plantilla. Este vídeo va a ser bastante corto, ahora analizamos un poco las estadísticas. Y por cierto, antes de nada, dejar un muy buen like y suscribiros, porque ahora a las 8 vais a tener vídeo donde me sale TOTS, un pack opening buscando TOTS de la Liga Santander, y nos salió un TOTS, así que bueno. Y sin ser asegurado, lógicamente, si no, no lo diría. Empezamos con esta, que es lo mismo, pero nos piden un IF y vale 65.000 monedas. Empezamos por Radamel Falcao, Depay, Fábregas, Payet, Strootman, Tobán, Sergio Asenjo, Luis Gustavo, Glick, Debuchy, Elif y López en portería. Total 110.000 monedas, facilillo este SBC. No se ha subido ni el de Godín ni el de Ramos, ni otros que han salido, porque me han parecido una mierda por medio millón. Pero vamos, si queréis que lo suba, decídmelo en comentarios y lo subo. Por cierto, estoy haciendo estos partidos clave. Por ejemplo, este de Juventus Ajax lo tengo hecho todo intransferible, salvo Emre Can. Y este creo que es el que he fichado también. Pero porque... Y no lo he entregado aún porque Tadic tengo que marcar. Es con el que estoy haciendo el desafío este semanal, el que sale aquí. Ahora vamos a analizar las estadísticas. Me falta un partido de Rivals por marcar y bueno. Voy a hacer un pack opening muy tocho este viernes. Si salen los tots de la liga italiana. Si salen de la liga francesa, no creo que habrá todos los sobres, la verdad, pero bueno. Hice al final plata 3 en Food Champions, jugué 10 partidos. Pasaba de jugar más, la verdad, gané 7 de 10. Sí, 7 de 10 y bueno. Vamos a analizar este Lenglet, a ver qué tal están las estadísticas, pero vamos. Lo quita de favoritos, sí, porque soy imbécil. Aquí tenemos al Lenglet. Williams tampoco lo subí, pero si queréis que lo suba, decírmelo. 4 de pierna mala, zurdo, normal alto, 81 de ritmo, 90 de defensa, 96 de físico. Si tenéis momentos, sí. Momentos de tots. ¿Si se llaman todos los tots? No, no. Bueno, da lo mismo. Este es el inglés si queréis haceroslo, pero vamos. Yo lo recomiendo si tenéis un equipo ya baratillo, pero si tenéis un equipo bueno, la verdad, no sé. No lo recomendaría. Y nada, eso era todo. El viernes tenemos las recompensas de Food Rivals. O sea, el viernes tenemos todo el pack opening, incluido recompensas de Food Rivals, de Food Champions y todo. Así que no me enrollo más, dejar vuestro like, vuestra suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.